más atenta, pongan sus teléfonos celulares en silencio o en modo avión. Gracias. Y muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todos el día de hoy. Mi nombre es Leonardo Méndez Alfaro, soy médico residente de primer año de la especialidad de psiquiatría y me alegra acompañarlos el día de hoy en esta jornada de un día en la cual se combinarán actividades académicas y sociales para reivindicar y conmemorar los 58 años de la fundación del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno y reflexionar acerca de los retos y oportunidades para seguir contribuyendo a la CONASAMA. El día de hoy me alegra presentar a los miembros del Presidium que nos acompañan. El doctor Ricardo Ignacio Audifre Jaramillo, director general de primer nivel de atención y salud pública de CONASAMA, en representación del Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones. El doctor Gabriel Eugenio Sotelo Monroy, director general de atención especializada en salud mental. El licenciado José Alfredo Villarreal García, en representación del licenciado Alan Velasco, director de Seguridad Pública y Tránsito del Valle de Chalco. El doctor Eliseo Guajardo Ramos, director ejecutivo del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. A la doctora Ana Claudia Velasco Nogues, encargada de dirección del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Al licenciado Guillermo Schiaffino, en representación del licenciado Alfredo Cordero Esquivel, Administración del Patrimonio de Beneficencia Pública. Y finalmente a la licenciada Maredith Zubias Ocampo, secretaria de becas del CEN, de Sistema Nacional de Trabajadores, del sindicato, representación del licenciado Marco Antonio García Ayala, presidente del CEN. Y a la señora María Inés, representante también del sindicato. Y le damos también la bienvenida a todos los invitados especiales del CONASAMA, de las distintas instituciones, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, Instituto Politécnico Nacional, Coordinación Unidad de Estudios Superiores de Ixtapaluca, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a la jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la jefa de Servicio de Psiquiatría del Hospital 20 de Noviembre, al director del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, al director de Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, al director de Hospital Psiquiátrico Sayago, director del Hospital Psiquiátrico Soquiapan Granja La Salud y directores de Unisamas Zacatenco, Cuauhtémoc y San Jerónimo, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Y sin mayor preámbulo, cedo el micrófono para unas palabras de bienvenida por parte de la doctora Ana Claudia Velasco Nogues, encargada del despacho de la dirección del hospital. Buenos días, estimados integrantes del Presidium, distinguidas y distinguidos invitados especiales, maestra Rosa María Vizconde Ortuño, bienvenida, siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros. A todas y todos los que nos acompañan en el auditorio en la modalidad virtual, sean bienvenidos al Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, para conmemorar el 58 aniversario y reflexionar acerca de los retos y oportunidades para seguir contribuyendo a la atención de la salud mental y adicciones. Detrás de esta celebración hay una historia de superación. ¿Qué nos dice la historia? Brevemente, la historia del hospital que hoy celebra 58 años de labor constante, puntal de la Operación Castañeda y por lo tanto de aquel primer intento de replantear en términos modernos la política asistencial mexicana
para quienes padecen enfermedad mental. La custodia, que involuntariamente implicaba confinamiento, marginación y deterioro, era sustituida por una propuesta rehabilitatoria, el Hospital Granja. En su origen, esta institución, destinada a la atención y rehabilitación de las personas con padecimientos mentales, exclusivamente hombres adultos. El Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, que en su momento fue parte fundamental del proyecto de modernización de la psiquiatría en México, ahora ocupa un lugar relevante en el quehacer cotidiano de esta importante disciplina. ¿Qué queda hoy en día? Una institución de gran relevancia que ha reducido al mínimo las funciones de albergue para maximizar la atención ambulatoria a través de la consulta externa, preventiva, comunitaria, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de hombres, mujeres, mayores y menores de 18 años con un modelo de atención centrado en la dignidad de las personas que viven con discapacidad psicosocial, equidad de género, inclusión y no discriminación, así como la formación de recursos humanos para la salud. En los últimos 15 años, bajo la dirección de quien me antecedió en el cargo, mi colega y amigo, el doctor César Javier Bañuelos Arzac, se ha logrado la conjunción de logros culminados, como la construcción de una nueva infraestructura física para la correcta organización y funcionamiento de los servicios de consulta externa, admisión, urgencias psiquiátricas, hospitalización de corta estancia hombres y mujeres mayores de 18 años, la residencia médica, una unidad de cuidados especiales para pacientes hospitalizados, el edificio de enseñanza, nuestro auditorio, el laboratorio de análisis clínicos, la subestación eléctrica, la cisterna de agua y planta de tratamiento de aguas residuales. Con el impulso de la incorporación de la teoría y práctica de los derechos humanos, se gestionó y consolidó otorgarles identidad con nombre y apellidos a los usuarios que llegaron como desconocidos de la Castañeda y del Hospital Ocaranza. Esto se inició en 2011 y concluyó en el 2022. Los usuarios cuentan con actas de nacimiento y su CURP. En junio del 2023 se apertura el área de hospitalización de corta estancia para mujeres adultas con 30 espacios. En 2024 se iniciaron las gestiones para la formación de residentes y en marzo del 2025 dio inicio el programa de residencia médica en psiquiatría con 7 plazas ocupadas con aval por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se gestionaron donativos por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en junio del 2024, consistente en 2 ambulancias de traslado y 31 camas hospitalarias eléctricas para la atención de personas de la tercera edad con múltiples vulnerabilidades, así como para el fortalecimiento de la calidad de la atención en la unidad de cuidados especiales de pacientes hospitalizados. Se gestionó el intercambio de equipamiento en el Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro con 3 grúas para la movilización segura de pacientes. Continúa pendiente el inicio de la hospitalización de corta estancia para adolescentes, mujeres y hombres en un total de 10 espacios, asegurando un nivel adecuado de atención de la más alta calidad humana y técnica. Se encuentra en trámite el segundo ciclo exitoso de residencia en psiquiatría. Se han iniciado las gestiones con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para el ciclo 2026, con 7 plazas de R1 y las 7 plazas de R2. La capacitación continua del personal, con énfasis en derechos humanos, equidad de género, suicidio, adicciones, transparencia y combate a la corrupción. Se han elaborado los programas de proyectos de inversión 2026-2030, como son el equipo médico e instrumental quirúrgico, el sistema del expediente clínico electrónico,
lavadoras y secadoras industriales, concluidos estos al 100%, este último registrado en el sistema de carpeta de inversión. Otros proyectos que se encuentran en proceso de elaboración, registro y realización que garantizarán la verdadera transformación del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, como es la adquisición de mobiliario para modernizar y optimizar la trazabilidad que abarca la adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y uso de diversos insumos para la salud que involucran procesos formales de la farmacia del hospital. Otro proyecto es realizar los convenios de colaboración con instituciones académicas, universidades nacionales y, ¿por qué no?, internacionales, para el fortalecimiento de procesos de atención a la salud en materia de estancias académicas e investigación. A principios de septiembre del 2025, iniciamos con los trámites ante el Instituto Nacional Electoral de Valle de Chalco Solidaridad para otorgar la credencial de elector a usuarios de larga estancia con miras a ser beneficiados para los programas de adultos mayores y de discapacidad. 58 años de historia se dicen fáciles, vivirlos, entenderlos a profundidad y aprender de ellos es otra cosa. Se auguran muchos más años de fructífera vida institucional al hospital, que ha demostrado enorme capacidad para enfrentar y resolver crisis y cambios. Que este día sea de inspiración y que las ideas y conocimientos que aquí se compartirán resuenen y se propaguen más allá de los muros de este auditorio. Felicidades a todo el personal de las ramas médicas, paramédicas, afín y administrativos, a mi equipo de trabajo que integra el cuerpo directivo y a la y los encargados del despacho de la dirección de todos los turnos. Felicidades por este su aniversario y gracias porque su labor en la atención de la población usuaria importa más de lo que mis palabras puedan expresar. Nuevamente sean todos y todas bienvenidas. A continuación, unas palabras por el doctor Gabriel Sotelo Monroy, director general de Atención Especializada en Salud Mental. Yo estoy haciendo destrozos aquí. Ahí está. Parece que ahí está. ¿Se escucha? Bueno. Buenos días. Es que lo siento así como que me tengo que parar de puntitas. Bueno. Es lo malo de no tener la altura estándar. Buenos días. Siempre para mí es un gusto estar aquí. Y ya lo saben la mayoría de los trabajadores de esta institución. En primer lugar, quiero enviar un cordial saludo de parte del doctor Kershenovic, secretario de Salud, del doctor Ramiro López Lizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional. Asimismo, pues quiero hacer extensiva pues una disculpa del parte del doctor Francisco Gutiérrez, porque ayer a las 9:30 de la noche precisamente le hablaron que tenía que asistir a una reunión en la presidencia. Él obviamente tenía pues toda la disposición y todo previsto para estar aquí. Sin embargo, dio a bien o decidió a bien determinar al doctor Ricardo Audifred en representación de él y que él mismo, lógicamente, va a hacer la presentación de la conferencia correspondiente. Entonces sí me pidió que pues les explicara esto y que pues sí lamenta no poder estar con ustedes. Bueno, enseguida pues quisiera agradecer a los distinguidos miembros del presidio
la representación de la Presidencia Municipal de Valle de Chalco, los representantes y ejecutivos del Mecanismo Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace rato le estoy diciendo, me estaba yo confundiendo con el otro mecanismo y me volvió a confundir, una disculpa. Representación del patrimonio de la beneficencia pública, que como ya oyeron, pues nos ha favorecido en algunas ocasiones aquí y también en algunas ocasiones con otros hospitales psiquiátricos que están bajo esta adscripción, y pues les agradecemos mucho su presencia. También, asimismo, agradecemos a la representación del sindicato, a nivel nacional, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y obviamente del sindicato local o representación de la sección local. Igual, pues a nuestra anfitriona, que tuvo a bien recibirnos y organizar este evento. Bueno, quisiera leer, no me gusta mucho leer, pero hoy sí quise leer para no salirme mucho de la ruta. Me complace mucho estar con ustedes, como ya les dije, en esta celebración del 58 del hospital. Agradezco la dedicación y entrega en el cumplimiento de su compromiso de las personas que solicitan y requieren atención psiquiátrica y psicológica. Como ya de alguna manera la doctora comentó, y quisiera destacar algunas o recalcar algunos puntos que ella misma comentó, en 2007 me tocó a mí por primera vez hacer un recorrido en este hospital y saludar y conocer a varios de ustedes. En ese entonces estaba el doctor Rafael Castro, que era su segunda ronda, por cierto. Y posteriormente, cerca del 2010 o en torno al 2010, fue sustituido por el doctor César Bañuelos, que recientemente dejó la dirección. Y sí quisiera yo aclarar que, iniciada esta administración federal, él ya nos había manifestado pues que quería retirarse del cargo desde el inicio, desde que yo llegué. Bueno, desde antes de que me designaran a mí, ya él había manifestado eso. Las condiciones de los pabellones, también quiero hacerles recordar que las condiciones de los pabellones entre el 2007 y 2008, y que además hubo algunos temblores, eran pues muy malas y estaban eran muy malas, y más que era la condición de los edificios, era lo que estaba determinado por el suelo. Es decir, esos hundimientos del suelo generaron pues desprendimientos de paredes, caídas de paredes, techos, etcétera. Entonces, esa calidad, no tanto por la calidad de la construcción, literalmente había hundimientos y caída de muros en varios lugares, que representaba por supuesto un gran riesgo a la seguridad tanto de las personas usuarias como para los trabajadores. El dictamen de ese entonces fue que la mayoría requería sustitución de la infraestructura y una parte menor requería rehabilitación mayor, situación que no permitía, por supuesto, brindar los servicios con la calidad esperada, pues por los mismos riesgos que implicaba y además porque nos iba reduciendo los espacios. En 2010, a instancias del exsecretario de Salud en ese entonces, el doctor Córdoba, se realizó el estudio de suelo y se inició el proyecto ejecutivo de sustitución del hospital. Cabe la pena recordar que de esta operación Castañeda que se menciona y que dio origen a este hospital, surgen 3 hospitales muy similares en construcción y en diseño. El Cruz del Norte en Hermosillo, el Samuel Ramírez Moreno en el centro y el Cruz del Sur en Oaxaca. Más otros hospitales, entre ellos el Hospital Fray Bernardino Álvarez y el mismo Juan N. Navarro, pero con otro enfoque o con otro diseño. Este proyecto de sustitución implicaba diversos módulos que ahorita los pueden observar los que ya los conocen, y los que no los conocemos pueden verlos. Entre ellos está consulta externa, diagnóstico y urgencias, enseñanza, investigación y auditorio, que es donde estamos ahorita, gobierno y administración, hospitalización a adultos y mujeres, niños, niñas y adolescentes, además de una unidad de cuidados intermedios, la casa de máquinas, planta de tratamiento de agua, subestación y obras exteriores. Este proceso no fue fácil. Yo sí les quiero comentar que tuvo
como todas las obras de inversión, tuvo contratiempos, tuvo retrasos, hubo falta de financiamiento oportuno, se llevó cerca de 3 años el equipamiento, por una razón u otra razón. O sea, no fue un proyecto que se pudo ejecutar en los 3 años que estaban previstos, se llevó más de ese tiempo. Y lógicamente esto implica contratiempos operativos, como todos sabemos, ¿no? Entonces, y ya igual como sabemos, se concluyeron cerca del 2018, en noviembre, y que por cierto me tocó venir esa reinauguración aquí a un lado del auditorio. Durante este tiempo el personal tuvo que adaptarse a las condiciones generadas por las obras de demolición y las de construcción. En marzo del 20 se hace la declaratoria de la pandemia COVID-19, traigo a colación este tema, que nos enfrentó a una situación inesperada y emergente que afectó lógicamente la operación del hospital, pero que nunca dejó de darse el servicio, es decir, no se cerraron las puertas. Sí hubo una contracción hasta una tercera parte de la capacidad operativa del mismo por estas situaciones de distancia. Esta pandemia nos enfrentó a nuevos retos debido al confinamiento, la incertidumbre sobre la misma enfermedad, la ansiedad generalizada y el estrés principalmente. También se exacerbaron los trastornos existentes y se intensificó la ideación suicida. De este último dato, que lo hemos estado observando sobre todo en las urgencias de los hospitales, cada vez hay más personas con ideación o con intento suicida. Y nos abrió nuevas modalidades de atención a distancia, que antes no la usábamos de forma cotidiana, que ha contribuido en desestigmatizar, eso es muy importante, la búsqueda de la atención psicológica y psiquiátrica. Se ha hecho común, es decir, ya es más común hablar de que necesitamos atención psicológica o psiquiátrica de X o cual persona, así como una mayor conciencia social sobre el tema de la salud mental. Me sumo obviamente al reconocimiento que de alguna manera hizo la doctora al doctor César Bañuelos por el trabajo realizado durante sus 15 años que estuvo al frente de esta institución. Y lógicamente puede haber una serie de situaciones en la cual fueron iniciativas de él y que pues a veces se llevan años lograrlas. Y yo creo que una de las más importantes es la residencia médica, que yo desde que me acuerdo, no sé, 6, 7, 8 años, él estaba con esa intención de que la residencia, ya a veces le decíamos que no, que porque la plantilla de profesores, que por este otro tema, que por aquello, que porque estaban en obras, y entonces al final de cuentas se logró y qué bueno que este año se dio inicio. Finalmente, tengo un llamado al personal del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno a continuar con el sentido de servicio con pleno respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas usuarias de los servicios que brindan, que representan a sí mismo la razón de ser de esta institución. De otra manera no tendría sentido tener un hospital psiquiátrico si no tenemos personas que atender y si no las tratamos con el debido respeto y consideración. Y bueno, simplemente les doy mis más amplias felicitaciones y que sigan trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para continuar, recibiremos unas palabras de la licenciada María Edith Subias Ocampo, secretaria de becas del CEN, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en representación del licenciado Marco Antonio García Ayala. Muy buenos días a todos y a todas. Con el permiso del honorable presidium, de las personas que están con algún cargo y que nos toca a veces estar en ese presidium, de los invitados que de alguna forma tienen el enlace con el hospital para algunas actividades propias del servicio, y por supuesto que el mensaje que manda el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el licenciado Marco Antonio García Ayala, es la felicitación, la gran felicitación para este hospital que cumple 58 años de creación. Quienes me antecedieron y ustedes mismos que están
laborando en este lugar saben lo que han recorrido y saben que la gran fuerza de este hospital son sus trabajadores de todas las áreas. Cada uno de los que estamos aquí contribuyendo en este servicio son importantes para el buen funcionamiento de los pacientes. Reciban el agradecimiento de nuestro presidente, quien está muy atento de todas las actividades que se dan a nivel nacional en toda la Secretaría de Salud y en cada ámbito particular de nuestra institución. Mencionaba el doctor que tuvimos algo que nos vino a cambiar la dirección de los servicios, que fue la pandemia del 2020, en donde todo el personal de salud tuvo que poner lo mejor para poder enfrentar ese gran reto en donde no había antecedentes de lo que estaba sucediendo. Hubo muchos compañeros que perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones, pero la gran mayoría de los trabajadores siempre con la camiseta puesta en la Secretaría de Salud. Nosotros somos una secretaría diferente de las otras secretarías de los trabajadores al servicio del Estado, porque nuestra secretaría es la secretaría más humanista por el servicio que se presta. Muchas felicidades nuevamente a todos y a todas por este 58 aniversario. El recorrido, me comentaba su secretaria general, que tiene los 58 años que tiene de creación el hospital en el terreno laboral. Muchas felicidades a todos ustedes, tanto los que tienen muchos años de servicio como los que están aprendiendo de todos esos compañeros que algunos ya no están y que en este momento los que están podemos sacar la gran experiencia. Nuevamente muchas felicidades, que el día de hoy sirva para reanimarlos, para reforzar y para saber que ustedes son la gran fuerza laboral de esta institución. Muchas gracias. A continuación, unas palabras del licenciado José Alfredo Villarreal García, en representación del licenciado Alan Velasco Agüero, presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias, señor. Gracias, buenos días. Directora, presidio, muchas gracias. Para el gobierno municipal de Valle de Chalco, es un honor que nos hayan invitado. Seguridad Pública es muy unida a la salud, somos prestadores de servicios, somos preventivos, somos auxiliares en muchas cosas. El presidente municipal, por cuestiones de trabajo, hoy está en Texcoco, es el segundo informe de gobierno de nuestra gobernadora. Perdón. Sí. El presidente municipal tuvo que salir a Texcoco, es el segundo informe de gobierno de la gobernadora. Les comentaba que es un honor y agradecimiento por esta invitación. La seguridad pública es muy unida a la medicina, entonces la labor que hacen aquí, platicaba con la directora, es muy sensible para la comunidad. Hemos tenido situaciones aquí en las cuales nos han ayudado. Lo único que tenemos es agradecimiento, felicitaros por el 58 aniversario, agradecerles nuevamente y vamos a estar aquí a la orden en cualquier petición que tengan. Muchas gracias. A continuación, unas palabras por el doctor Eliseo Guajardo Ramos, director ejecutivo del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor participar en este evento que celebra el 58 aniversario del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, y una felicitación
por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a este hospital y sus directivos, que aunque sea una obviedad, la presidenta de la CNDH es también la presidenta del mecanismo de monitoreo y tiene los informes que nosotros le presentamos y está al tanto de todos estos trabajos que aquí se realizan. Un saludo con profundo respeto al doctor Ricardo Audifred, representante del doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, comisionado nacional de salud mental y adicciones, CONASAMA, al doctor Gabriel Sotelo Monroy, director general de atención especializada en salud mental, al señor representante del licenciado Alan Velasco Agüero, presidente municipal del Valle de Chalco, Solidaridad, a la doctora Ana Claudia Velasco Nogués, encargada de la dirección del Hospital Psiquiátrico del doctor Samuel Ramírez Moreno, a la señora María Inés Arévalo, secretaria del sindicato de la sección 11, a la licenciada Lady Lisbeth López Calderón, representante general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, pues a su representante en este caso. Bueno, a todos los invitados presentes y asistentes. Agradezco al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno por la invitación y por la labor que realizan y por la apertura y disposición que han mostrado hacia la labor de supervisión, yo diría monitoreo, ¿verdad? Precisamente, que realiza el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. A propósito del 58 aniversario, desde la CNDH queremos reconocer las buenas prácticas que esta institución ha impulsado, así como el compromiso que pudimos constatar en las visitas hechas en fechas pasadas. Valoramos especialmente los esfuerzos cotidianos realizados y el profesionalismo de sus servidores públicos. Estas acciones reflejan un genuino compromiso con una atención de calidad y con la dignidad de las personas. Para la CNDH, la atención de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial constituye un tema de atención prioritaria y forma parte central de nuestra agenda. Tradicionalmente este grupo ha sido víctima de discriminación. Por ello, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional se honra en participar en este importante evento y refrenda su plena disposición para trabajar en conjunto. Quiero decir que tenemos listo el informe de la visita que se hiciera aquí a este hospital con la apertura que se nos ofreció, y en estos días recibirán este informe porque queremos seguir colaborando en conjunto en esta labor. De hecho, está conmigo el maestro Raúl Valdés Cruz, quien encabezó esa visita y quien realizó el informe al detalle en este caso. Yo quisiera comentar, como parte de esas buenas prácticas, coincidió que nuestra visita a la industria cine aquí en Puebla, que estuvimos de diferentes instituciones, ahí se comentó que hubo de este hospital 20 aspirantes a ser valorados en sus competencias laborales para trabajar en Cinia. De los 20, 6 tenían todas las competencias y capacidades para integrarse a trabajar en conjunto con otras personas con discapacidad y sin discapacidad, que ese es lo que tiene esa industria. Me pareció extraordinario ese trabajo, da muestra de lo que significa una condición para el propio desarrollo y salud mental, como es el trabajo, que hubiesen de este hospital tenido 6 que sí estaban en condiciones de integrarse a trabajar.
Desgraciadamente no se hizo por razones muy ajenas a su capacidad, que fue su capacidad jurídica para recibir un salario, que este es un trabajo pendiente que tiene que hacerse porque como es Código Civil, tiene que aprobarse en cada una de las entidades. Y eso está porque constitucionalmente la interdicción ya no es válida, pero la operación de eso es lo que está pendiente. Y bueno, aquí vemos cómo está adelantado el trabajo del hospital sobre los derechos que están atrás. Entonces están todavía por encima de hacia donde se va. ¿Cuál es la perspectiva? Pues que se tenga ese derecho. Pero aquí ya hay condiciones para que eso ocurra. Felicitarlos por este trabajo, que esto es una muestra apenas de lo que aquí se viene haciendo. Pues bien, celebramos el 58 aniversario de este histórico hospital y mi deseo es que la dignidad, la libertad, la autonomía y el combate al estigma hacia las personas con discapacidad psicosocial sean en su conjunto el faro que dirija los trabajos estratégicos, sistemáticos y cotidianos que tenemos encargados por mandato constitucional y convencional. Enhorabuena para el hospital. Muchas felicidades. A continuación, unas palabras del licenciado Guillermo Schafino en representación del licenciado Alfredo Cordero Esquivel, director de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Agradezco a la encargada de la dirección de este hospital que nos abra las puertas y su invitación. En representación de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y de nuestro director general, el licenciado Alfredo Cordero Esquivel, es un verdadero honor acompañarlos hoy en la celebración del 58 aniversario de este hospital psiquiátrico. Una institución que a lo largo de casi 6 décadas se ha consolidado como referente en el cuidado y la promoción de la salud mental en nuestro país. Sabemos que la salud mental es un pilar esencial para el bienestar de toda sociedad. Enfrentamos el gran reto de garantizar que cada paciente reciba atención oportuna y de calidad, y de reconocer que no hay salud integral sin salud mental. En este camino, este hospital ha sido un ejemplo de dedicación, profesionalismo y profundo sentido humano. Para nosotros en la Beneficencia Pública, colaborar con este hospital psiquiátrico es reafirmar que la salud mental es un derecho humano y que trabajando juntos podemos construir una sociedad más empática, incluyente y saludable. Por ello, como ya lo dijo aquí la encargada de la dirección, la Beneficencia Pública el año pasado donó 31 camas de múltiples posiciones con una inversión superior a los 2 millones de pesos y 2 ambulancias de urgencias básicas cuyo monto de inversión fue arriba de los 4 millones de pesos. Esas acciones no solo son cifras, sino que representan nuestro compromiso permanente de apoyar a las instituciones de salud que día a día cambian la vida. Reconocemos a los profesionales que integran este hospital, médicas, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo y de apoyo. Su entrega y calidez son el corazón de este lugar y la razón por la que, después de 58 años, sigue siendo un espacio de esperanza y recuperación. Felicidades a todos ustedes y quiero que sepan que cuentan con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para poder seguir consolidando los retos que ya aquí nos comentaban. Muchas felicidades y enhorabuena. Y finalmente unas palabras del doctor Ricardo Ignacio Odifred Jaramillo en representación del maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, comisionado nacional de salud mental y adicciones. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a los asistentes de forma presencial y virtual a este magno evento que conmemora el 58 aniversario
del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, a las y los integrantes del Presidium, a las autoridades que nos acompañan, invitados especiales, trabajadores de este hospital y público en general. Bajo el lema "Nuestras diferencias nos unen", este hospital icónico que representó, como lo comentaron anteriormente, la modernización del modelo de atención en salud mental en México a mediados del siglo XX, bajo la óptica de hospitales granja, con un enfoque centrado en la rehabilitación e integración de las personas a las actividades de la vida diaria, representó la operacionalización de un movimiento intelectual francés del siglo XIX representado por Pinel. Y aquí en México, pues la ruptura de un modelo psiquiátrico. Esta unidad, como se ha comentado, representa ahora la modernización e innovación de la atención a la salud mental. Representa, además, el trabajo arduo de la incorporación de los derechos de las personas, el trato digno y de la inclusión de las personas que tienen una necesidad en torno a su salud mental. Por tanto, nosotros nos congratulamos de que se esté celebrando esta conmemoración a este aniversario, a este 58 aniversario de la fundación de este centro, de este hospital que, como lo mencionan o lo mencionaron anteriormente, es el resultado de la vanguardia en el modelo de atención a la salud mental después de aquel icónico hospital denominado La Castañeda, el Hospital Manicomial de la Ciudad de México. Sin más, y a nombre de nuestro Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, el doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, me gustaría invitarles a ponernos de pie para que, siendo las 10:14 del jueves 25 de septiembre del 2025, demos por inauguradas las actividades académicas y sociales de la conmemoración del 58 aniversario del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno. Un aplauso.
2030, a cargo del doctor Ricardo Ignacio Audifred Jaramillo, director general del primer nivel de atención y salud pública del CONASAMA, en representación del Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones. ¿Perdón? Un segundito. Para lo de la proyección. Sí, ya tienen la presentación de la cosa. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de participar en este magno evento de la conmemoración del 58 aniversario de este hospital tan icónico en la Ciudad de México y en el país. A nombre de nuestro Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, el doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, quien les manda un saludo y se disculpa por no estar aquí presente, es que voy a compartir esta presentación denominada Dale Color a tu Vida, Programa Nacional de Prevención del Suicidio 2024-2030, que es un programa que se estará desarrollando durante todo el sexenio porque es uno de los pilares y ejes estratégicos de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto de nuestras autoridades de salud, el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, y del subsecretario de Salud, de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, el doctor Ramiro López Elizalde. Bueno, me gustaría compartirles algo o comenzar a definir un poco acerca de la definición. Tengo que apuntar. Sí. Bueno, mientras solucionamos esos problemitas técnicos, me gustaría compartir la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Acerca del suicidio, la cual se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Sabemos que conceptualmente, para hablar del suicidio, no podríamos limitarnos solamente a definir este acto fatal, este acto triste por el cual la persona decide quitarse la vida. Hay muchos conceptos asociados al suicidio que creo o consideramos vale la pena repensarse, tenerlos en cuenta, porque sabemos que la mayoría de los suicidios son prevenibles. Son prevenibles cuando existe la oportunidad de poder hablar acerca de aquellas cosas que llevan a la persona, orillan a la persona a tomar esta decisión fatal. Conceptualmente, la ideación suicida es uno de los conceptos que inicia la consideración de las personas o explica la consideración de las personas al hecho de poder quitarse la vida. La ideación suicida lo que plantea ya es una idea estructurada acerca de quitarse la vida, ¿no? Ustedes saben que la ideación suicida puede estar presente con plan o sin plan estructurado, es decir, existen consideraciones pues que hablan desde nivel filosófico de que las personas tenemos siempre una consideración acerca de la muerte y pensamos en que en algún punto de nuestras vidas vamos a morir, ¿no? Hay como un nivel de semaforización
quienes nos dedicamos a la práctica clínica, para categorizar el nivel de urgencia que representa una expresión relacionada con el riesgo de morir. En un primer momento tendríamos que plantear, ¿no?, a las ideas de muerte como una consideración que pueden tener las personas acerca de su propia existencia. Un pensamiento de muerte no necesariamente refleja el hecho de que la persona voluntariamente esté pensando en llegar a consumar un acto fatal. La persona con un pensamiento de muerte puede tener una consideración acerca de que su vida está siendo lo suficientemente difícil como para no querer vivir sin que esto necesariamente implique la decisión de tomar un acto contra sí mismo. Existe en esa semaforización también otra serie de consideraciones conceptuales, como son los gestos relacionados con el suicidio, que pueden incluir desde prácticas de las famosas autolesiones o cutting, ¿no?, que pueden incluir una serie de expresiones que las personas pueden adoptar para hacerles saber de una manera velada a los demás que no están satisfechos con su vida, sin que eso necesariamente represente el hecho de que están llevando a cabo una práctica para quitarse la vida en ese momento. Posterior, en esa semaforización de un riesgo, podemos encontrar la ideación suicida, ¿no? La ideación suicida muchas veces comienza a ser la consideración de la persona a terminar con su vida, pero sin el establecimiento muchas veces claro de una estrategia por la cual puedan consumarla. La persona puede pensar y puede decir: es que yo quisiera, ya no quiero vivir, estoy dispuesto a quitarme la vida, pero no tienen un plan, no saben cuándo, no saben de qué forma lo pueden hacer. Y por supuesto, cuando nosotros estamos notando o estamos hablando ya de la ideación suicida, estamos hablando de una semaforización, de una alerta importante acerca de cosas que se tienen que hacer para atender esa circunstancia que está ocurriendo en ese momento de una forma urgente. Posterior, en ese nivel, digamos, de gravedad, en la expresión de la posibilidad de la consumación de un acto de suicidio, tenemos la ideación suicida con un plan estructurado, en la que muchas veces las personas comienzan a no solamente expresar el deseo de morir, sino que lo expresan a través de una sistematización de cómo lo harían. De pronto es posible que las personas digan que ya saben qué días o a qué horas se facilitaría más porque no hay nadie en su casa, porque ya tienen identificados cuáles serían los medios letales por los cuales pueden consumar el hecho, porque ya tienen a lo mejor una fecha fija y una estructura muy particular acerca de cómo lo realizarían. Estos datos no son limitativos a la expresión de lo que se puede englobar como la conducta suicida. Por supuesto, hay muchas señales, porque no todas las personas, digamos, tienen la oportunidad o expresan la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, hay otra serie de elementos que nosotros podemos identificar en las personas que están bajo algún tipo de riesgo de suicidio, como es la alteración en el sueño, ya sea el insomnio o la hipersomnia, que no es habitual y que no identifica el comportamiento normal de la persona que nosotros conocemos que pudiera estar en un riesgo, la pérdida de peso o la pérdida del apetito, que también puede ser otra señal que identifica como la persona. Puede ser que la persona comience a perder peso porque deja de comer, empieza a manifestar poco deseo por comer o puede comer en exceso. También esa es otra circunstancia asociada a una señal que obviamente de manera independiente
una persona que pierde el apetito o tiene poco deseo de comer, no quiere decir que esté en riesgo de llevar a cabo un acto relacionado con el suicidio. Sin embargo, sino que es la sumatoria de estas señales lo que nos debe de alertar y hacer poner atención en torno a un riesgo posible. Junto con estas tenemos el aislamiento, la pérdida del interés en las actividades que antes eran preferidas por la persona, la anedonia, por supuesto, el ausentismo escolar, agresividad, abuso de sustancias, falta de preocupación por la apariencia, por la higiene, comenzar a tener actitudes o comportamientos en los que se asumen riesgos innecesarios o pareciera que a la persona deja de tener un cuidado integral acerca de sí mismo. La manifestación del interés por cosas relacionadas con la muerte o con la pérdida o con el suicidio, envío de mensajes preocupantes por redes sociales o incluso muchos de los actos consumados de suicidio, cuando se hace una exploración y se trata de reconocer qué fue lo que pudo haber orillado a las personas a esta decisión, nos lleva a comprender que este fenómeno muchas veces se manifestaba desde antes y es posible que la persona a sus seres queridos, a las personas más próximas, haya comenzado a despedirse, haya comenzado antes de ejecutar esta decisión a regalar sus cosas, a tener como una serie de expresiones inhabituales o dichos inhabituales por parte de la persona, en lo que parecería o lo que pudiera parecer que la persona se está despidiendo o de alguna forma velada está haciéndole saber a los demás que ya tomó una decisión acerca de su propia muerte. Otra de las situaciones que podemos encontrar es la baja del rendimiento laboral o escolar, dificultad para concentrarse y obviamente pues pensamientos negativos acerca de su propia persona. Sabemos que hay muchos trastornos que están relacionados en comorbilidad con la expresión del suicidio, como son la depresión, como es la ansiedad, como son los trastornos de bipolaridad, los trastornos de personalidad y algunos trastornos relacionados con la psicosis, como es la esquizofrenia. Entendiendo un poco acerca de la epidemiología o el panorama mundial acerca de este fenómeno, debemos de comprender que lo que nos dice en 2024 la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es que cerca de 800,000 personas mueren por este fenómeno en todo el mundo cada año. Esto equivale a pensar que sucede un suicidio cada 40 segundos y hay un intento cada 3 segundos. Estadísticamente se conoce que el suicidio, generalmente antes de consumarse, en promedio abarca 20 intentos. 20 intentos que muchas veces ni siquiera las familias, ni siquiera las personas más cercanas conocen, ¿no? Es posible que haya un intento que se identifica y que a veces ayuda a las familias, ayuda a las comunidades a poder brindar una atención expedita y pronta para la necesidad de la persona que intenta quitarse la vida, pero muchas veces a través de ese intento, que es el que genera como la atención especializada en salud mental, hace que se abran esas otras narrativas, esos otros discursos en donde la persona dice, bueno, esta fue la primera vez, lo intenté, no lo logré, y esto fue la primera vez en lo que mi familia se dio cuenta que esto venía sucediendo, pero yo ya lo he intentado muchas otras veces. Y de pronto refieren toma de medicamentos, ingestión de sustancias tóxicas
Y bueno, todos estos comportamientos que se mencionaban en la lámina anterior, relacionados a la poca consideración que comienza a tener la persona acerca de su cuidado integral. Aproximadamente el 30% de los intentos eventualmente logran su objetivo, y se sabe que el suicidio afecta al menos a 6 personas. Existe una distribución, si pueden ver el mapa, es como un mapa de calor acerca de los consumos de suicidio en la población en general, hablándolo en tasas por cada 100,000 personas. Ese más o menos es como la representación de cómo se encuentran los países o las regiones en torno a los riesgos y en torno a el hecho consumado del suicidio. Lo vamos a hablar más adelante, pero México se encuentra como un mapa de calor verde porque estamos muy lejos de la media mundial. Tenemos en 2024 un promedio de una tasa de 6.8 suicidios por cada 100,000 personas. Cuando, por ejemplo, países como Lituania, Bielorrusia o Estonia tienen promedios cercanos a las 50 defunciones por cada 100,000 personas. Por ejemplo, fíjense, en el contexto de nuestro país vecino, ¿no?, tiene una tasa de 10.7 suicidios por cada 100,000 personas. La Organización Mundial de la Salud considera que la depresión es el trastorno que afecta al 5% de la población mundial y, por supuesto, es uno de los trastornos que están altamente correlacionados con el comportamiento suicida. Si vamos a la epidemiología del comportamiento del suicidio aquí en México, tenemos que entender primero que en nuestro continente el 12.5 de todas esas 800,000 decesos que ocurren en el año por suicidio a nivel mundial suceden en nuestro continente. Y bueno, que en 2024 se reportó una cifra total de 8,856 pérdidas de vida por esta causa. Si nosotros hacemos un comparativo desde 1970 al 2010, podemos ver en esta gráfica cómo ha ido el comportamiento del suicidio por grupos etarios y por sexos. Y esta gráfica además nos enuncia que ha habido un incremento en estos últimos 40 años del 275% del suicidio. El hecho de que nosotros no tengamos una tasa alta de suicidio en relación al promedio mundial de este fenómeno no quiere decir que esto no sea un problema en nuestro país. Si nosotros vemos este comportamiento a lo largo de los años, en esta gráfica desde 1994, vamos a ver una expresión ascendente de la consumación del suicidio, en la cual, por ejemplo, hace 8 años nos encontrábamos en una tasa de 5.3 suicidios por cada 100,000 habitantes, que ahora es de 6.8. En esta siguiente lámina podemos ver la numeralia en casos específicos de cómo ha estado este comportamiento desde el 2010 hasta el 2024. Y si observamos, con excepción de algunos años, esta tasa es ascendente. Me voy a anticipar un poco a comentarles que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en este momento se encuentra colaborando con la Organización Mundial de la Salud en un programa de prevención del suicidio. Y dentro de estas actividades que estamos realizando, estamos trabajando directamente con el apoyo de las entidades federativas
para conocer cuáles son los datos que ellos en cada uno de los estados manejan acerca de las propias defunciones por suicidio. Y nos hemos encontrado situaciones muy reveladoras, situaciones a las cuales hay que poner mucha atención en torno al reporte o notificación de los decesos por suicidio. Sabemos que este tema es un tema muchas veces tabú en las familias, es un tema tabú en las sociedades. Tenemos constancia, tenemos conocimiento porque se ha reportado en la literatura científica que muchas de las familias, quienes tienen un miembro que murió por una decisión relacionada con el suicidio, tratan de maquillar, incluso a veces tratan de incidir en el reporte de la defunción para que esto no sea una mancha que persiga a la familia o que constituya un estigma. Sabemos que muchas veces el tema de la falta de capacitación en los hospitales, en las unidades médicas acerca de este fenómeno ha llevado a que haya un subregistro importante por parte de los médicos, a veces practicantes, a veces de los médicos que rotan en las unidades para reportar este tipo de hechos. Además, nos hemos percatado a partir de este análisis que estamos trabajando con las entidades federativas que los datos que nos proporcionan las entidades incluso difieren bastante de los datos que reporta el INEGI de defunciones por suicidio en todos los años. Entonces, hablamos de un tema de subregistro importante que justo queremos atender porque queremos conocer la realidad de nuestro país en torno a este fenómeno. En 2023, si atendemos esta línea, podemos ver que el 65.6% de los suicidios ocurrieron en personas menores de 40 años. Y aquí tenemos una distribución de cómo a lo largo de los años, porque esto también es algo que va aumentando, o sea, cada año que pasa hay mayor expresión de la conducta suicida en personas cada vez más jóvenes, hasta el punto pues que en la población adolescente juvenil es la tercera causa de muerte. Si vemos este fenómeno por género, podemos ver que los hombres son los que representan la mayoría de los casos, más del 80% de los casos son casos de consumación del suicidio logrados por hombres, porque se sabe que hay una asociación entre el método que utilizan los hombres, que suelen utilizar métodos más letales, métodos a través de armas de fuego, de utilización de objetos punzocortantes, de la intoxicación por agroquímicos, de ahorcamiento, que son decisiones o métodos diferentes a los que suelen utilizar las mujeres y que constituye una letalidad mucho más alta si lo hablamos en la situación de sexos, ¿no? Nos proporciona esta información el INEGI, donde nos dice que la tasa de suicidio en hombres ha mostrado un incremento que ha pasado del 8.9 personas fallecidas por cada 100,000 habitantes en 2018 a 11.4 al 2023, en contraste con tasas reportadas en mujeres, que va del 2 al 2.5 pérdidas de vida humana por cada 100,000 personas. Esto nos hace hablar o pensar en una proporción
de 4-1 en hombres, si hablamos de sexo. Es decir, por cada pérdida de vida relacionada con el suicidio de una mujer, existen 4 pérdidas de vidas de hombres. Bueno, en función de tener una representación gráfica justo de las diferencias que hablamos en números absolutos de casos desde 2018 al 2023, vemos justo cómo esta disparidad tan importante que hay por cada uno de los sexos en torno a la consumación del suicidio. Bueno, esta es una expresión de las tasas también de suicidio en función de los sexos, que vamos a pasar porque ni siquiera logra verse en forma adecuada. Y bueno, y si hablamos de los grupos etarios, tendríamos que ver que los jóvenes y adultos jóvenes de 15 a 29 años y 18 a 29 presentan las tasas más elevadas de suicidio. Por ejemplo, nosotros en 2020 podemos encontrar datos en los que 17.5 personas de cada 100,000 habitantes del grupo de 18 a 29 años pierden la vida por esta decisión. Y bueno, las tasas, por ejemplo, en los grupos de menores de 10 a 14 o 10 a 17 o de adultos mayores, aunque son las tasas más bajas de la consumación de este acto, representan cada año diferencias significativas en torno al aumento de estos casos. Si quisiéramos ver una representación más gráfica de cómo ha ido el aumento del comportamiento, aunque tenemos un pico en 2020 y este pico se explica por supuesto por la pandemia, hay artículos de Lancet, ¿no?, que justo hablan acerca del aumento de casos de suicidio relacionados con la pandemia. Y bueno, este aumento es importante y es cercano al 20% o fue cercano al 20% en adolescentes. Esto pues debido obviamente a los temas de todo lo que representó la pandemia, todas las ideas que se generaron ante la posibilidad del riesgo de morir por infección de COVID y por supuesto por el aislamiento social que generó. Sin embargo, si nosotros omitiéramos la expresión gráfica de los suicidios consumados en el 2020, podríamos ver que igual esta gráfica es una gráfica con una tendencia ascendente, que comienza, por ejemplo, en grupos de 18 a 29 años, con una tasa de 10.1 personas por cada 100,000 y que en 2023 se encontraba en 11.3. Si habláramos del suicidio, en torno a el estado civil de las personas, pues sabemos que el estado civil, aunque de pronto digamos, ¿sabes qué es? Que ser solteros, que siempre el estado civil de ser solteros genera como un riesgo, ¿no? Aquellos que de pronto dicen que estar casado, que es lo peor, que siempre es un factor protector y no solamente en temas de suicidio, sino en otros temas de expresiones relacionadas con el debutar con un trastorno mental. Igual, el tema del divorcio, ¿no?, y el tema de la viudez son los estados civiles que reportan menores porcentajes de suicidio consumado con relación a ser soltero o estar casado. Aquí vemos
más o menos como una expresión mucho más gráfica de lo que se acaba de comentar, como el hecho de estar soltero, ¿no? Aumenta el riesgo al doble, por ejemplo, si lo comparamos con el hecho de estar casado. Y bueno, los estados civiles de estar divorciado, de estar viudo, tiene, digamos, las menores expresiones, o en ese sentido se lo pudiera entender como un posible factor protector en torno o en comparación de las otras expresiones del estado civil de las personas. Hablando este tema en torno a las entidades federativas, tenemos conocimiento de que, por ejemplo, Chihuahua y Yucatán en 2023 mostraban las tasas más elevadas de suicidios. Recuerden que estamos hablando de un tema multifactorial, que no solamente aquí se circunscriben expresiones de alteraciones de datos biológicos, ¿no? Sino que el suicidio, pues obviamente, como ustedes bien conocen, es una expresión de una sumatoria, es un de desencadenantes que tienen que ver con variables sociales, variables familiares, variables incluso personales, que tienen que ver con las capacidades de gestión, de herramientas y de afrontamiento que tengan las personas ante las diferentes circunstancias. Hay variables incluso que se han analizado en diferentes estudios de condiciones de contaminación y climáticas que están asociadas a la expresión del suicidio. Chihuahua y Yucatán son dos entidades que son una de las que más tasas de suicidio altas tienen en relación al resto de la República, y Guerrero y Ciudad de México, por ejemplo, presentan tasas significativamente menores. Si nosotros vemos en el paso de los años cómo se van expresando estas tasas, vamos a ver un comportamiento muy similar, sostenido, en torno a las entidades federativas. Generalmente, año con año, Chihuahua y Yucatán suelen estar hasta arriba, ¿no? Con las tasas más elevadas de suicidios consumados. Sin embargo, hay otros dos estados que constantemente aparecen: Aguascalientes y Campeche. Sabemos que, si bien el tema del suicidio necesita seguir siendo estudiado, hablábamos hace un momento de la identificación de un subregistro importante que existe acerca de este fenómeno, tenemos que seguir pensando en identificar cuáles son esas variables que en población mexicana identifican a las personas quienes tienen o quienes ya no están con nosotros por haber tomado una decisión relacionada con la consumación del suicidio. Sin embargo, existe otro subregistro que es importante también atender acerca de la identificación de ideación suicida o de intentos suicidas que no se consuman en la pérdida de una vida. Y estudiar estos datos, investigarlos, nos va a ayudar a tener un panorama más esclarecedor acerca de sobre qué grupos de personas, sobre cuáles son las variables que identifican a un ser humano que lo llevan a estar en mayor riesgo. Hablábamos ahorita de una condición, de un estatus civil de las personas, por ejemplo. Pero mientras más datos tengamos, mientras mayor seriedad
pongamos al análisis de todas las variables involucradas, por supuesto vamos a ser más efectivas y efectivos en intervenir con esta problemática de salud pública a nivel mundial y a nivel nacional. Un estudio publicado en 2022 por la revista Psychological Medicine nos habla de que, por ejemplo, en grupos vulnerables o en poblaciones vulnerables, las tasas de suicidio en poblaciones LGBT más son hasta 4 veces mayores que lo que ocurre en otros grupos. ¿Qué factores protectores personales podemos identificar o podemos promover para que las personas estén en menor riesgo? Habilidades en resolución de problemas, estrategias de afrontamiento positivas, actitudes y valores hacia la vida, control interno, trabajo sobre la percepción de las relaciones personales, habilidades sociales, mejora del tiempo libre, desarrollo de habilidades cognitivas, educativas, acercarse a desarrollar una espiritualidad. Existe un programa desde la Organización Mundial de la Salud en su Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2030 y la nueva Agenda para la Salud Mental en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene como objetivo, en uno de sus pilares, fortalecer la prevención del suicidio como una estrategia puntual para mejorar la salud en nuestro continente. Esta estrategia se basa en 3 puntos: la formulación de estrategias nacionales para la prevención del suicidio, fortalecer las políticas públicas para reducir los principales factores del suicidio y aumentar la capacidad sectorial para atender las lesiones, para identificar, estudiar y atender las lesiones autoinfligidas y el suicidio. A propósito de esta estrategia, de este plan, es que surge una guía de la Organización Panamericana de Salud denominada Vivir la Vida. En esta publicación se habla de intervenciones que han estado comprobadas en la literatura médica y de forma científica que reducen o impactan de forma significativa la reducción del suicidio consumado. Esta estrategia, Vivir la Vida, tiene 4 pilares. Velar que se limite el acceso a los medios del suicidio, interactuar con medios de comunicación para que se informe de forma responsable el suicidio, desarrollar aptitudes socioemocionales para la vida de las personas, en particular en poblaciones jóvenes y adolescentes, y actuar para detectar a tiempo, evaluar y gestionar el seguimiento de cualquier persona bajo un riesgo. Estas son evidencias científicas que nos aporta la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud para limitar la expresión del suicidio consumado. Se sabe, por ejemplo, que limitar los medios es una de las acciones más importantes. Es decir, identificar cuáles son los riesgos en lo que pudiera estar una persona que tiene una ideación suicida y contener esos posibles riesgos por los cuales la persona pueda acceder a un método fatal para quitarse la vida. Es una de las acciones importantes. Trabajar con los medios de comunicación, por ejemplo, acerca de qué se debe y qué no se debe transmitir cuando se publica una nota periodística, cuando se informa a la población en general acerca de un suicidio consumado. Es un hecho que también incide de forma significativa en la reducción
de los suicidios, en torno a cómo se divulga una información acerca de muchos medios de comunicación en esta necesidad de cumplir periodísticamente con una nota, son muy explícitos acerca de cuáles son, o sea, cómo lo hizo la persona, ¿no? Cuál es el medio fatal que te puede llevar a lograr de una forma más efectiva el término de tu vida. El desarrollo de aptitudes socioemocionales, por supuesto, en torno a lo que hablamos hace un momento como factores de protección, es decir, si las personas tenemos cada vez mayores herramientas para afrontar el estrés de la vida diaria, aquellas situaciones que son parte de la experiencia de la vida, como asumir las pérdidas de personas queridas, de familiares, desarrollar estrategias y el cuidado de nuestra vida de una forma más positiva, saber emplear mejor nuestro tiempo libre, desarrollar estrategias para alimentarnos mejor, para incorporar actividades físicas a nuestra vida. Todos esos son factores protectores que se suman y que son científicamente significativos cuando las personas incorporan estas habilidades en la vida para evitar consumar un suicidio. Y por supuesto, la detección oportuna de las personas que están en riesgo. Sabemos que hay una serie de circunstancias que ponen a las personas en mayor riesgo. Sabemos que, por ejemplo, una persona tiene altas probabilidades de consumar un suicidio cuando ya ha intentado hacerlo. Sabemos que una persona tiene mayores probabilidades de consumar un suicidio cuando tiene un familiar que murió por esta misma causa. Sabemos que las personas tienen mayor riesgo de suicidio cuando estas ideas cursan en comorbilidad con otros trastornos mentales. Ya los mencionábamos, cuáles pueden ser algunos de ellos. Sabemos que las personas están en mayor riesgo cuando, además de tener una ideación suicida, tienen acceso o un constante uso de sustancias psicoactivas. Por supuesto, llevar a cabo esas estrategias es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a los diferentes países para que puedan conformar sus programas para atender esta necesidad. En México actualmente, como parte de este Programa Nacional de Prevención del Suicidio, existe una campaña denominada Dale Color a tu Vida. La campaña Dale Color a tu Vida comienza con una campaña de educación a la población, primero para identificar qué es el suicidio, cuáles son los riesgos que podemos identificar en nosotros mismos, en las personas que viven con nosotros, en las personas cercanas, en torno a una posible conducta suicida. Este programa no solamente es una campaña a través de la educación en medios, sino que es una campaña que se ha cristalizado en los territorios, con actividades de prevención, actividades comunitarias, estrategias directamente que impactan a las escuelas y a las aulas, y que desarrollan actividades en las poblaciones vulnerables en las que se sabe que se tiene mayor riesgo de realizar una conducta. Y todo esto se realiza, por supuesto, también con un grupo de trabajo específico que se cuenta en la Comisión Nacional de profesionales que conforman el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Otra de las estrategias importantes que forman parte de este programa nacional
es la línea de la vida, con el número 800-911-2000, la cual brinda atención las 24 horas, los 365 días del año, con una efectividad superior al 96%. Esto es importante mencionarlo porque creo que ha sido una de las estrategias en las que de forma puntual más empeño se ha puesto desde el inicio de esta administración. Nosotros detectamos que la efectividad anteriormente en esta línea era menor al 40%. ¿Por qué? Porque, bueno, no había el suficiente recurso humano para atender todas las necesidades, porque no había una infraestructura tecnológica para atender, hacer una trazabilidad y llevar un seguimiento acerca de la detección de los casos. Situación diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Actualmente la estrategia de la línea de la vida a través de este número telefónico cuenta con personal suficiente para atender todas las llamadas que en promedio se reciben al día, 655, y además se pueden georreferenciar, y existe la oportunidad a través de esta incorporación de innovación en la estrategia tecnológica de brindar una trazabilidad y un seguimiento a cada uno de los casos. No solamente es atender la necesidad de la persona en ese momento que decide llamar a la línea, sino poderle dar un seguimiento, saber qué pasó por la persona y cómo se resolvió, si es que el tema no pudo ser resuelto a través de la llamada, en concordancia con la participación intersectorial de las unidades de salud mental que hay en todo el país. Con un corte al mes de junio, en este año se habían recibido 119.780 llamadas con una efectividad, le digo, mayor al 96%. Y por supuesto, dentro de la efectividad que busca tener este programa nacional, está el involucramiento de las autoridades. Sabemos que si las autoridades no participaran y no estuvieran verdaderamente preocupadas acerca de este fenómeno, estos discursos de la necesidad de atender este fenómeno, el suicidio, verdaderamente sería imposible de concretarlo, ¿no? Hemos tenido un involucramiento importantísimo por parte de nuestro secretario de Salud, de nuestro subsecretario de Política de Salud y Bienestar Poblacional, por supuesto de nuestro comisionado, en además llevar todo lo relacionado con la organización interinstitucional de todo el sector, en donde podemos incluir al IMSS, al ISSSTE, Bienestar, Sedena, SEMAR, Pemex, para llevar a cabo este plan nacional, para que todas las instituciones se sumen y bajo la rectoría de esta Comisión Nacional, estas estrategias funcionen de forma sinérgica y paralela en todas las instituciones. Por eso les decía que esto ha sido bien importante en relación a la línea de la vida y a la trazabilidad de cada uno de los casos, porque esto no queda como sucedía quizás en algún país en otros años, ¿no? Bueno, se detecta un caso en esta institución, pero no sabemos qué pasó porque esta otra institución tiene una forma de abordar esta circunstancia de manera diferente, ¿no? Hay una coordinación entre el sector y eso ha sido algo muy positivo en torno al Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Además, por supuesto, el involucramiento de todas las entidades federativas a través de sus comisiones estatales de salud mental y adicciones. Todos los estados han estado alineados y colaborando de una manera importante a la realización de diferentes actividades relacionadas con esta campaña. Constantemente, y esto ha sido algo que nosotros
bajo las indicaciones de nuestro secretario de Salud, del subsecretario, por supuesto del comisionado nacional, se ha estado llevando un seguimiento operativo. ¿Qué cosas se realizan? ¿Qué actividades se realizan? ¿Qué cosas se proponen? Acaba de pasar hace unos días el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y bueno, de forma coordinada en todos los estados estuvieron haciendo, y en todos los municipios con apoyo del Servicio Nacional de Salud Pública, una cobertura importantísima en todo nuestro país acerca de actividades, de pláticas, de eventos multitudinarios, marchas, carreras, conferencias académicas, pláticas en centros educativos, estrategias de competencias, por ejemplo, de musicales, de lucha libre, organización de eventos deportivos, que justo buscan ubicar en el panorama, en la opinión, de lo que se discute en el país, la relevancia de prevenir el suicidio. Por supuesto, además contamos con las líneas telefónicas locales de cada una de las entidades federativas, que junto con la estrategia de la línea de la vida del 800-911-2000, tenemos, ¿no?, la mayoría de los estados participando con una línea interna que atiende también las necesidades de salud mental, las urgencias al respecto de la posibilidad de la comisión de un acto tan desafortunado como es el suicidio. Existe también una estrategia de la implementación de una guía denominada MHGAP. MHGAP es una estrategia que propone la Organización Mundial de la Salud en torno a detectar pues este cuello de botella, este embudo que sucede en torno a la atención de especialidad en salud mental. Ustedes saben que a lo largo del tiempo las unidades médicas de segundo nivel fueron integrando las especialidades de la medicina para atender o brindar una atención general a la población. Sin embargo, la salud mental siempre quedó relegada como una especialidad médica para atender una urgencia por suicidio, una urgencia por un trastorno de pánico, una urgencia por alguna condición de salud mental, siempre generaba una derivación a un tercer nivel. Sabemos que la especialidad de salud mental es una especialidad que se caracteriza por no tener los profesionales suficientes que se requieren para atender estos fenómenos. La Organización Mundial de la Salud detecta esto y propone incluir en la formación de los médicos que trabajan en el primer nivel del componente de su exploración de salud mental. Entonces, esta capacitación consideramos que es importante porque es incluir a la salud mental desde el primer nivel y no esperar a que esto tenga que ser atendido en un nivel de alta especialidad, con estos diferimientos que sabemos que de pronto existen en estas unidades, sino que desde el primer contacto se puedan detectar y se puedan explorar aquellas cosas que puedan considerarse un riesgo, incluso antes de la instalación propia de la manifestación del trastorno, y podamos anticiparnos a través de esas estrategias en la atención de estas necesidades. Además, CONASAMA, en coordinación con ISBienestar, tenemos la rectoría de 343 centros comunitarios de salud mental y adicciones en todo el país, en donde se otorga atención a las personas con alguna necesidad, y esto es desde el primer nivel de atención. Y por supuesto, la estrategia de atención a las causas, que también auxilia muchísimo al Proyecto Nacional de Prevención del Suicidio, en donde a través de diferentes ferias de salud, de intervenciones en comunidades,
con riesgos y necesidades, se atienden aquellas causas que forman parte de ese grupo multifactorial de cosas que llegan a incidir en la expresión de una conducta suicida. Todo esto forma parte de una estrategia nacional que consideramos importante se pudiera comunicar, se pudiera compartir con todas y todos ustedes en este inicio de esta conmemoración tan importante de los 58 años de esta unidad hospitalaria. Y bueno, yo les agradezco muchísimo su atención y no sé si vaya a haber un espacio para preguntas, para dudas. Si no fuera así, agradezco muchísimo su atención y enhorabuena, gracias. Doctor, agradeciendo su participación, con mucho gusto le entregamos un reconocimiento y un pequeño detalle por parte del hospital, nuevamente agradeciéndole esta participación.